Son las 8:34. Damos la bienvenida al economista Alejandro Arreaza. Él es analista económico y economista para América Latina de Barclays. Alejandro, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo se perfila este nuevo gobierno que desde la parte legislativa se inicia ya el día de mañana en Ecuador y dentro de 10 días tendremos ya la asunción del presidente Noboa, en realidad una ratificación para que continúe gobernando Ecuador. Bienvenido. Sí, buenos días, Gustavo. Un gusto acompañarte en tu programa. Ciertamente la reelección del presidente Noboa de alguna manera despeja algunas de las fuentes de incertidumbre que existían hasta hace algunas semanas atrás. Y en principio, bueno, él representa una opción de continuidad en una agenda de reformas en la cual ha habido algunos avances a lo largo del último año, en particular dentro del marco del acuerdo que se firmó el año pasado con el Fondo Monetario Internacional. Y en ese contexto, bueno, se ha dado ya algunos avances en términos de ajustes económicos. Sin embargo, al mismo tiempo, en las últimas semanas hemos tenido cambios importantes en el contexto internacional, en el sentido de lo que ha sido la política arancelaria de Estados Unidos con algunos de sus principales socios comerciales, que aunque ha habido algunos avances en negociaciones en los últimos días, todavía muestran un escenario de mayor incertidumbre comparado a lo que teníamos a principios de año, pues, ¿no? Y en particular, en ese contexto, ha habido un cambio importante que afecta directamente al Ecuador, que ha sido una caída pronunciada de los precios del petróleo. Actualmente estamos con precios rondando alrededor de los $65 el barril para el marcador Brent, que es más o menos $10 por debajo de lo que estábamos a principios de año. Y eso genera presiones adicionales en la caja del gobierno que creo que un poco van a marcar lo que sería el inicio de este nuevo periodo presidencial. Pues, ¿no? O sea, si tú ves el acuerdo que te comentaba que se ha firmado el año pasado con el Fondo Monetario, requería que el gobierno hiciera un ajuste de aproximadamente 2 puntos del Producto Interno Bruto entre este año y el que viene, y con esta caída de los precios del petróleo probablemente el gobierno se vea forzado a hacer un ajuste adicional, pues, ¿no? Y eso nos pudiese llevar a que se hagan algunos anuncios importantes en el plano económico en las próximas semanas, tan pronto el presidente inicie su nuevo periodo. ¿Cuáles, entre las que has mencionado, serían las principales razones por las que el riesgo país de Ecuador se mantiene alto, cercano a los 1.200 puntos? Bueno, uno de ellos es justamente lo que te estaba diciendo, pues, ¿no? Esta caída de los precios del petróleo, ¿no? O sea, ciertamente hubo una mejora significativa con respecto a los niveles más altos que se llegaron luego de la primera vuelta. Se logra recuperar significativamente y mejora la percepción de riesgo tras la disipación de algunos de los eh, riesgos y fuentes de incertidumbre política. Sin embargo, bueno, la caída de precio del petróleo es algo que genera presiones en la caja del gobierno y genera dudas sobre cuál sería la capacidad que tenga el gobierno de honrar los compromisos que debe enfrentar en los próximos meses y años. Ahora, Ecuador tiene un serio problema con su endeudamiento. Recientemente teníamos una cifra de que había llegado a un 75% del PIB. Atrás, en tiempos no muy lejanos, se habían puesto límites en Ecuador en el sentido de que no podía endeudarse más allá de un 60% del PIB, pero esto ya es historia. Y el presidente de la República acaba de designar a una persona de confianza de él que le ha acompañado como subsecretario general en el gabinete de la presidencia para presidir un comité de deuda y financiamiento. ¿Suena esto a renegociaciones de Ecuador? Yo pensaría que en principio esto va a estar más enfocado en buscar nuevas fuentes de financiamiento, pues, ¿no? El Ecuador ya ha asegurado buena parte de las fuentes con las que pudiese cubrir parte de sus necesidades para este año, incluyendo
los desembolsos que están esperados a través del Fondo Monetario Internacional y otros multilaterales. Sin embargo, queda todavía una brecha allí pendiente, ¿no? Entonces probablemente haya que hacer acercamientos con China, probablemente haya que buscar opciones más creativas, como pudiese ser el uso de garantías que otorguen algunos entes multilaterales para reducir el costo de financiamiento de los mercados privados y por esa vía conseguir recursos. Probablemente hacia allá sean hacia donde vayan dirigidas las acciones. Pues, ¿no? Los niveles de deuda en el Ecuador, si vemos, o sea, lo que es el gobierno como tal, no son extremadamente altos, pues, ¿no? O sea, son niveles que están alrededor del 50-55% del Producto Interno Bruto. Operaciones como los cambios de deuda por naturaleza que se han hecho a lo largo de los últimos 2 años, apalancándose en las reservas naturales de Galápagos y del Amazonas, han sido factores que han ayudado a reducir los niveles de deuda. El Ecuador lo que principalmente tiene es un problema de liquidez, pues, ¿no? En ese contexto, bueno, sí es importante que sea proactivo y que busque algunas fuentes de financiamiento. Si se fuese por el camino de buscar algún tipo de renegociación de deuda, en principio yo pensaría que allí no hay mucho espacio que pueda ganar, pues, ¿no? La deuda del Ecuador fue reestructurada bajo el presidente Moreno tan solo hace 5 años ya bajo esa reestructuración se redujeron significativamente los cupones, pues, es decir, las tasas de interés que paga el gobierno por los bonos que están en circulación en el mercado, pues, ¿no? Y son ya bastante bajos, pues, ¿no? Allí no pareciera haber mucho espacio para negociar, pues, ¿no? Y como te decía también, los niveles de deuda no son bajos, pero son moderados, o sea, 50-55 puntos del PIB son mucho más bajos que los niveles de deuda que tiene Argentina, que tienen otros países de la región, o sea, tampoco pareciera haber allí espacio para, digamos, reducir la carga de la deuda significativamente. Bueno, así que lo más que pudiese conseguir el gobierno si entrase en algún tipo de negociación de deuda sería tal vez posponer algunos de los vencimientos. Sin embargo, eso pudiese ser un proceso de negociación muy duro que en lugar de acercar al Ecuador a la posibilidad de tener acceso a mercados internacionales, lo alejaría aún más. ¿Qué posibilidades hay de que el presidente tenga que efectivamente ir hacia una nueva reforma tributaria, que era otra de las insinuaciones que venían desde el Fondo Monetario Internacional? Sí, bueno, el acuerdo con el fondo efectivamente incluye allí una nueva reforma tributaria. Sin embargo, al menos en la forma como estaba planteado en el acuerdo original, era algo relativamente pequeño, ¿no? Cuyo objetivo era principalmente sustituir algunas de las fuentes de ingreso temporal que fueron parte de la reforma que se aprobó el año pasado, pues, ¿no? Entonces, lo que estaba previsto es algo que se rondaría alrededor de 300, 500 millones de dólares, que o sea, no es una reforma mayor, pues, ¿no? La mayor reforma tributaria que estaba prevista dentro del acuerdo era el aumento del IVA y ya eso, bueno, se hizo el año pasado, pues, ¿no? Entonces, creo que allí los esfuerzos que podemos ver a más corto plazo probablemente estén más enfocados al lado de gastos, ¿no? Y lo que pudiese ser la reducción de subsidios, en particular el subsidio a los combustibles, que aunque ha habido avances, pudiera haber espacio para hacer un ajuste adicional allí. Otro tema en el que ha venido trabajando el gobierno, y este fue uno de los principales motivos de esta última gira a Europa, al Medio Oriente, es el de buscar atraer capitales extranjeros, también tratar de dar mayores incentivos a la inversión. Ecuador es tremendamente deficitario en inversión externa, está en el orden del 0,2% del PIB comparado con otros países de la región como Perú, que está en el orden de un 5%. Sí, bueno, ese creo que es el gran reto de mediano plazo, pues, ¿no? Cómo se sustituye acceso a recursos a través de endeudamiento por acceso a recursos a través de inversión extranjera directa
que llegue al país a desarrollar nuevos proyectos y a expandir sobre todo la capacidad exportadora de Ecuador, pues, ¿no? En esa área creo que existe un gran potencial y la posibilidad de desarrollo de proyectos, sobre todo en el sector minero y hasta cierto punto el petrolero también, que son como que las dos áreas donde el Ecuador tiene mayores ventajas competitivas. Pues, ¿no? Puede haber otros sectores de la economía donde también se puede atraer inversión, pero ciertamente estos son como que los dos sectores donde pudiese haber mayor potencial para atraer inversión. ¿Qué es lo que puede o debe hacer Ecuador en términos de control de gasto público? Bueno, allí lo más evidente es, como te decía, el subsidio a los combustibles, pues, ¿no? Allí todavía, aunque el subsidio a la gasolina se redujo significativamente a lo largo del año pasado, el subsidio al diésel sigue siendo importante, pues, ¿no? Y tal vez el contexto actual es algo que puede ayudar a hacer avances en esa dirección, en el sentido de que como han caído los precios internacionales, la diferencia entre lo que son los precios en el extranjero versus los precios domésticos en el Ecuador se ha achicado. Pues, ¿no? O sea, probablemente el ajuste o el sacrificio, el esfuerzo que habría que hacer allí sería menor que el que había que hacer hace un par de años cuando los precios del petróleo estaban por encima de $80 el barril. Pues, ¿no? Sin embargo, eso, si se cierra esa brecha, pudiese ayudar a mejorar un poco la situación fiscal del gobierno y abrir espacio para que se usen también algunos de los recursos con los que cuenta el gobierno de una manera más eficiente. Pues, ¿no? Otras áreas en las que pudiese haber mejoras en términos de seguridad social, creo que es un tema que allí que está pendiente también, algún tipo de reforma del sistema de seguridad social, que es algo aún más retador, pero de cara a la sostenibilidad de mediano y largo plazo del gobierno o de las cuentas fiscales, sigue siendo un tema muy importante. Además, que pudiese ser una oportunidad para desarrollar el mercado financiero doméstico. Pues, ¿no? Tú comentabas el caso, por ejemplo, de Perú, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, a Colombia o a Brasil, a otros países de la región, una de las grandes ventajas que tienen es el desarrollo de mercados financieros domésticos robustos que limitan así la necesidad de recurrir a mercados financieros internacionales para acceder a recursos, ¿no? Eso es algo con lo que el Ecuador actualmente no cuenta y que lo fuerza recurrentemente a terminar en entes multilaterales como herramienta de última instancia para poder conseguir financiamiento y cubrir sus necesidades. Ahora, Ecuador tiene un gravísimo problema que no ha resuelto a pesar del esfuerzo del gobierno, que es el tema de la seguridad en general. Seguridad que afecta directamente al clima de negocios en este país. Falta seguridad, falta confianza empresarial en consecuencia. La crisis económica y la inseguridad han afectado el consumo y la inversión en Ecuador. Y este es un tema, el de la seguridad, que tiene que resolverse, pues afecta prácticamente a todos los aspectos del convivir aquí en Ecuador. Sí, bueno, ciertamente ese es un tema muy complejo y donde es difícil ver cambios radicales a corto plazo. Pues, ¿no? Tal vez lo que más se pudiese esperar allí sea que se lograse aislar estos grupos irregulares que han estado afectando el normal funcionamiento de algunas de las zonas urbanas y que se desplacen hacia zonas que tengan un menor impacto, que es por lo menos lo que hemos visto en países como Colombia. Pues, ¿no? El narcotráfico en Colombia, a pesar de todo el apoyo que ha habido de parte de Estados Unidos, de lo que fue el Plan Colombia y toda la lucha o sea, que se ha implementado durante diferentes administraciones en Colombia, sigue siendo un tema muy grande, pues, ¿no? Pero al menos se ha logrado desplazar estos sectores hacia zonas del país donde tienes un impacto en actividad económica más limitado y digamos que
en las zonas urbanas principales de Colombia, los inversionistas o la población en general puede operar con cierta normalidad. Pues, ¿no? O sea, tal vez eso sería como que el escenario más optimista que podemos esperar a corto plazo. Y en cuanto a diversificar a Ecuador, aquí no se habla de un cambio en la matriz productiva. La visión estatal sigue siendo la apuesta al extractivismo, al petróleo que se encuentra en declive, a la minería que tiene grandes resistencias. Ecuador tiene ciertas características que hacen muy complejos que proyectos mineros puedan desarrollarse porque tienen conflicto con fuentes de agua y fuentes de o zonas de recarga hídrica. Y por otra parte, Ecuador depende en gran medida de exportaciones a los Estados Unidos, si bien mantiene una buena relación con ese gobierno, aparentemente, pero Estados Unidos podría también entrar en una recesión y eso podría afectar al comercio y a las remesas que de alguna manera ya ha afectado en estos últimos días. Resultaría crucial diversificar mercados, fortalecer la producción interna. Sí, esos son procesos más de largo plazo que toman tiempo, pues, ¿no? Por ahora, al menos lo que podemos decir es que ese riesgo que tú mencionabas de una recesión en Estados Unidos pareciera haber disminuido luego de los acuerdos que se Con lograron, China. al menos con China, durante el fin de semana, ¿no? Y probablemente vayamos a tener acuerdos similares con otros países en las próximas semanas, pues, ¿no? Entonces, digamos que aunque todavía existe mucha incertidumbre, el peor escenario por ahora pareciera haberse evitado, pues, ¿no? Aunque estas tensiones arancelarias todavía pueden existir, el Ecuador hasta ahora ha recibido un tratamiento relativamente preferencial, pues, ¿no? En el sentido de que si ves las diferentes tasas que se impusieron a todos los países alrededor del mundo, el Ecuador recibió una tasa del 10%, que fue de las más bajas, pues, ¿no? Entonces, no pareciera que en principio eso sea un factor que ponga al Ecuador en desventaja con respecto a los países que pudiesen ser algunos de sus principales competidores por los productos de exportación que tiene, pues, ¿no? En términos de la canasta exportadora, sí a corto plazo yo te diría que es difícil pensar en alternativas más allá de petróleo y minería, pues, ¿no? Y tal vez allí lo que sí se puede hacer es esfuerzos que permitan mitigar los potenciales efectos ambientales que puedan tener el desarrollo de algunos de estos proyectos. O sea, esto no es algo que es exclusivo al Ecuador, incluso los países con más altos estándares en temas de protección ambiental logran desarrollar estos sectores y lo que es que toman medidas de manera que puedan mitigar los daños o los impactos que eso pueda tener sobre las comunidades aledañas, pues, ¿no? Tal vez una de las principales fuentes de conflictividad que ha habido allí ha sido la posibilidad de ampliar el catastro de proyectos, pues, ¿no? Y tal vez incluso eso es algo que por ahora, para evitar tensiones, pudiese evitarse y tal vez sería más conveniente enfocarse en los proyectos que ya están aprobados o que tienen licencias y están avanzados, si se quiere, en alguna de su permisología y que permitirían tener como que algunos digamos, ganancias de corto plazo que le permitan al país demostrar tal vez la capacidad de avanzar en el desarrollo de estos sectores, mitigando algunos de los potenciales impactos. Pues, ¿no? O sea, tengo entendido que algunos de los proyectos que ya están en planes de desarrollo pudiesen incluso permitir duplicar las exportaciones mineras a lo largo de este nuevo periodo presidencial, pues, ¿no? Y si se desarrollan algunas de los proyectos nuevos como Cascabel y otros que están en planificación, o sea, pudiese haber incluso la posibilidad de aumentar aún más la producción petrolera minera en la próxima década, pues, ¿no? Que es algo que
va a tener una demanda en la economía mundial dentro de lo que es un proceso de transición energética que se viene dando. Bien, en conclusión sobre Ecuador, podría decirse que con el resultado electoral, de alguna manera, este país ha salido de una zona de alerta roja, pero tiene mucho el gobierno elegido o reelegido por hacer para lograr mejores condiciones de oportunidades de empleo para los ecuatorianos. Exactamente, yo creo que se ha logrado contener los riesgos, existen retos importantes, pero al mismo tiempo creo que hay una gran oportunidad si efectivamente se logra avanzar en una agenda de reforma. Yo creo que tal vez el cambio más importante que estamos teniendo en este momento es que las condiciones de gobernabilidad en el país por primera vez en muchos años parecieran estarse alineando en una dirección donde le dan cierto margen de maniobra al presidente para efectivamente avanzar en una agenda de reformas que sea sostenible, pues, ¿no? Que es algo que las últimas dos administraciones no había tenido. Pues, ¿no? Este gobierno no solamente tendría la presidencia, sino que muy probablemente vaya a lograr formar una coalición mayoritaria en la Asamblea que le permite contener riesgo de gobernabilidad y potencialmente avanzar en reformas. Para finalizar, Alejandro, te agradecería mucho una visión del ámbito internacional con el errático comportamiento de Donald Trump. ¿Es posible y en qué medida vaticinar el comportamiento de la economía a nivel mundial en el corto, mediano plazo? Sí, bueno, como te decía anteriormente, con los acuerdos que se llegaron el fin de semana en China, pareciera que el escenario más riesgoso de una recesión en Estados Unidos o incluso de la economía mundial se ha evitado, pues, ¿no? Sin embargo, aún con los acuerdos y la reducción de las tasas arancelarias que se lograron en China durante los últimos días, si comparamos con lo que era la situación a principios de año, hay un aumento significativo de lo que sería la tasa arancelaria promedio en Estados Unidos. Pues nos estamos moviendo de un promedio que estaba cercano al 2% a niveles que pudiesen estar alrededor del 15-20%. Pues, ¿no? O sea, son niveles de aranceles que no se veían en décadas. Pues, ¿no? Entonces, ciertamente eso marca un proceso de cambios en la conducción del comercio internacional, un proceso donde también probablemente Estados Unidos vaya a tratar de seguir avanzando en un proceso de reindustrialización y de diversificación de sus cadenas de producción, moviéndose de China hacia producciones domésticas o de algunos potenciales socios comerciales, pues, ¿no? Que es un proceso que probablemente vaya a seguir siendo volátil. No creo que, aunque se llegaron a estos acuerdos, yo no creo que esto represente necesariamente una solución definitiva. Probablemente vayamos a seguir teniendo volatilidad en los próximos meses, y tal vez en medio de esa volatilidad, bueno, lo que va a haber es que buscar potenciales oportunidades, pues, ¿no? Y en ese proceso que te describía de reubicación de cadenas de producción, tal vez países de América Latina, no solamente el Ecuador, pudieran verse beneficiados una vez que se aclare un poco más cuál es el contexto en el que Estados Unidos va a estar operando. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, Alejandro. Gracias a ti. El economista Alejandro Arriaza es responsable de la cobertura macroeconómica de las economías andina, centroamericana y caribeña en Barclays Banco de Inversión. Son las 8:58 minutos.